Si te estás mudando a Linux y quieres saber cómo nace ese gran entorno, personas que están detrás de esto y por qué nace ese movimiento, quédate en el video. Lo primero que debemos saber es que para referirnos a una distribución de Linux le llamamos Linux, pero por lo general o de la forma correcta sería GNU Linux. ¿Pero por qué GNU? Pero se preguntarán, ¿por qué asociamos GNU a Linux? GNU es el primer movimiento que se desarrolla para un sistema libre y que se pueda modificar y que sea totalmente gratis, que no tenga ningún costo para el usuario común, desarrollado por Russell Stallman en 1983. Aquí es que se desarrolla el primer software y el primer GNU o la primera distribución de GNU. Pero se preguntarán por qué se desarrolla ese software. Se desarrolla por un conflicto. ¿Pero cuál era el conflicto? Bueno, el conflicto era con un sistema de la época que era bastante común y bastante pretencioso, algo parecido a lo que es Windows hoy en día. Unix era el sistema de la época y era el sistema que más costaba, que estaba más limitado, y por eso es que surge GNU, un sistema basado en Unix que tenía todas las herramientas, juegos, programas, software, en base algo al núcleo de Unix lo tiene GNU con el punto de que se puede modificar, agregar y distribuir de una manera gratuita, con el punto de que nadie pueda lucrarse de esto. Otro objetivo a desarrollar en el sistema de GNU era adaptarse a cualquier sistema, a cualquier arquitectura como tal. ¿Por qué? Porque el sistema de Unix se basaba en la obsolescencia programada para que el software no se adaptara tanto a la arquitectura de la computadora para que así se vendieran más licencias. Algo lo que pasa con Windows 11 hoy en día y en pasados Windows. Otro objetivo que hoy en día sigue siendo es crear un sistema que sea asequible, que cualquiera persona que sepa un poco de programación pueda mejorar el sistema, mejorar el entorno para crear un ecosistema autosustentable y que sea gratis. Sí, hoy en día en muchos software y en muchos sistemas, por así decirlo, cualquier persona puede desarrollar, pero en la época era un poco limitado y algo parecido a lo que hoy es hoy en día. ¿Por qué? Porque puedes agregar software a una computadora, alguna aplicación o cualquier otra cosa, pero no modificar el sistema como tal. Windows no lo permite y si lo permite tienes que pagar una licencia para poder modificar algo que para anteriormente has pagado por un software y para poderlo modificar tienes que pagar otra licencia que es bastante caro, por así decirlo. En pocas palabras, GNU es lo que llega a nosotros como una interfaz gráfica, lo que es el sistema, juegos, configuraciones, ajustes, herramientas en torno a la computadora, lo que por lo general programamos como un software, algo así. Eso es GNU. Pero se preguntarán, ¿cómo surge Linux? Linux y GNU tienen el mismo nacimiento, el mismo conflicto con lo que es GNU. ¿Y cuál es la función de Linux? ¿Y qué es Linux? Lo primero que debemos saber es que el papá de Linux es Torvald Linux. Y este lo crea o comienza el movimiento en lo que es 1991, con el mismo problema que surge GNU, con crear un software que sea libre, que cualquier persona pueda modificarlo y distribuirlo. Pero esto era diferente porque era un kernel. El kernel es lo que entra la función de Linux. El kernel es la parte del software que se comunica con el hardware y luego con el software que llega a nosotros, que es por ejemplo GNU. Bien sabemos que las computadoras hablan en diferentes idiomas. Las computadoras hablan en ceros y unos y el software que programamos es otro idioma. Y aquí es que entra el kernel. El kernel hace la traducción del lenguaje que programamos, los softwares, para llevarlo al lenguaje que programan las computadoras, que es ceros y unos. Y también de viceversa, de la computadora al software y de la software a la computadora. A este es el que hace el intercambio de información. El intercambio entre abre paso de energía y cierra con las diferentes condiciones. Bien lo sabemos. Pero se preguntarán, son diferentes personas, diferentes tiempos que se desarrollan. Pero el punto es, sí, son software libres, pero ¿por qué se unen? Porque en el momento GNU era un movimiento de software, pero el kernel también le hacía falta porque no había kernel libre. Y aquí es que se alían y forman lo que es GNU Linux, siendo GNU mucho más viejo, 8 años más viejo que lo que es el movimiento de Linux. Pero esto no le quitó fuerza, eso mejor los unió. Es que gracias a ese movimiento hoy recibimos software libre y también gratis desde un punto gratis.
Ya sabiendo esto, también es que los software libres y el movimiento de GNU Linux reina en lo que son los sistemas para servidores. ¿Por qué? Porque el sistema o los sistemas que hay hoy en día son muy limitados para diferentes software y en comparación que se pueda mejorar o por así decirlo controlar por más personas, que sea más accesible al momento de modificarlo. Bueno, el punto de eso es que sepan cómo es Linux, cómo nace, también qué es GNU y Linux y por qué va creado. Gracias por ver el video.